La vida en México durante una residencia de 2 años en el país. Frances Skinner Inglis, conocida como Madame Calderón de la Barca. Carta 11. Calle de Tacuba, El Salto de Alvarado, la noche triste, venta de los bienes de un sacerdote, el Padre León, lepra, pinturas, la Anunciación, paseo de Bucareli, la Viga, los indios en canoas, un asesinato, un día de campo, visita al colegio vizcaíno, la Jota aragonesa, viejos soldados. La calle en que vivimos forma parte de la calle de Tacuba, la antigua Tlacopan, una de las grandes calzadas por medio de las cuales el México antiguo se comunicaba con el continente. Las otras dos eran la del Tepeyac, ahora de Guadalupe, y la de Iztapalapa, y fue por esta última por la que el emperador mexicano y sus nobles salieron a recibir a Cortés en su entrada a Tenochtitlán. La antigua ciudad se dividía en 4 barrios, división que se ha conservado hasta el día, sin más cambio que el de sus nombres indios por los de San Pablo, San Sebastián, San Juan y Santa María. Las calles tienen la misma dirección que tuvieron antiguamente. La misma calle cambia con frecuencia de nombre en cada manzana, y en cada parte de la calle de Tacuba se llama a veces Plazuela del Sopilote, San Fernando y Puente de Alvarado, nombre que es el más clásico de los 3, por conmemorar el valor de un héroe, mientras que en una zanja cruzado por un pequeño puente, cerca de dicha calle, conserva el nombre de El Salto de Alvarado, un recuerdo del famoso salto que dio el valiente español Pedro de Alvarado en la memorable noche llamada la Noche Triste, el 1 de julio de 1520, cuando los españoles se vieron forzados a retirarse de México a las montañas del Tepeyac. En aquella triste noche, en que la lluvia caía a torrentes y la luna y las estrellas negaban su luz, cubierto el cielo de espesas nubes, ordenó Cortés su marcha en el mayor silencio. Confió el mando de la vanguardia al invicto Sandoval, la retaguardia al temible héroe Pedro de Alvarado. Un puente de madera era conducido por 40 soldados para servirse de él en el paso de los fosos o canales, que de otro modo habrían impedido su retirada. Se dice que Cortés, al preferir la noche para efectuar su marcha, se guió por los consejos de un astrólogo. Sea como fuere, pasaron felizmente el primer canal, gracias al puente que consigo llevaban. Los centinelas que guardaban aquel punto fueron rebasados por los vigilantes sacerdotes, que en el silencio de la noche velaban en el templo. Oyeron el fragor de la lucha, gritaron a las armas y con las cornetas despertaron a los habitantes. En un momento se vieron los españoles cercados por agua y tierra. Fue muy terrible el combate en el segundo foso que ya habían alcanzado. Todo era confusión, clamores, heridas y muerte, y el foso se llenó de tal modo de cadáveres que la retaguardia pudo pasar sobre ellos como sobre un puente. Se dice que Cortés pasó muchas veces los fosos a nado, sin mirar el peligro, animado por sus hombres, dando órdenes mientras que, atraídos por su voz, hacia él se dirigían todos los golpes, mas conservando siempre su intrepidez y sangre fría en medio de la oscuridad, la confusión y los clamores. Pero al llegar al tercer foso, se encontró Alvarado solo, y tan furiosamente embestido por los enemigos que no pudieron hacerles frente, fijó la lanza en el fondo del canal y, aferrado a ella, se lanzó de un salto a la orilla opuesta. Un autor azteca contemporáneo de Cortés dice que cuando los indios vieron ese salto prodigioso y de que su enemigo estaba a salvo, comieron la tierra, y que los hijos de Alvarado, que después fue siempre conocido por Alvarado el del Salto, probaron con testigos, en el curso de un proceso ante los jueces de Texcoco, la verdad de la proeza de su padre. En un manuscrito inédito, y que ha visto la luz pública este año en una revista llamada Mosaico Mexicano, se encuentran algunas particularidades concernientes a la Noche Triste. Se dice allí que una vieja, dueña de un puesto en el mercado, dio la voz de alarma, y se menciona el extraordinario valor de una señora llamada María de Estrada, que hizo maravillosas hazañas con su espada, y después se casó con don Pedro Sánchez Farfán. Dícese también que cuando los indios vieron el salto exclamaron: «¡Este es verdaderamente el hijo del sol!», y que esta manera de arañar el suelo y de comer tierra a puñados era una costumbre usada por los indios para expresar su admiración. Sin embargo, es tan rico México en tradiciones que si me refiero a esta en particular es solo porque estamos viviendo en el mismo sitio en donde ocurrió el hecho.
Hace pocos días fuimos a ver varios objetos que están de venta y que pertenecieron a un cura fallecido recientemente, porque oímos decir que había dejado, entre otras cosas, algunas buenas pinturas. Llegamos al atardecer y no encontramos sino a la gente, un tipo al estilo de Daniel Lambert, a una o dos viejas y al padre Lyon, jesuita, capellán de las monjas capuchinas, cuyo semblante, además de ser hermoso, parece la personificación de todo lo bueno, lo dulce y lo santo. ¡Qué magnífica cabeza de estudio para un pintor! El viejo sacerdote fallecido, que había traído de España algunas piezas de valor, tenía una hermana leprosa que murió en el hospital de San Lázaro. El horrible azote de la lepra no es de ninguna manera desconocido aquí, y aun cuando está mandado que todos los atacados se recojan en el hospital, he encontrado a 2 personas y una de ellas frecuentando la sociedad afligidas por este padecimiento. Por esta casa, que es muy grande, piden 2 albacenas una renta absurda. Los bienes venales del difunto se hallan dispuestos sobre grandes mesas en un piso muy amplio. Había vírgenes y santos, sobrepellines, candelabros, despabilladeras, cajas de todas suertes y tamaños, un pectoral de esmeraldas y diamantes, pero con las piedras mal montadas, varias y buenas pinturas, especialmente una de la Anunciación. Estaba también la muerte de San José, varios santos, etc. Asuntos religiosos todos, como es de suponer. Compró Calderón 2 pinturas. Una de ellas la deseaba yo mucho. Había asimismo 2 grandes piezas de terciopelo bordado en donde figuraban las armas de Castilla, y nos dijeron que habían servido de colgaduras para un retrato de la reina Cristina en su entrada a Madrid. Rogóle el agente a Calderón que las comprase, pero al mismo tiempo pedía por ellas un precio imposible. Vimos además una caja llena de reliquias procedentes de Jerusalén, las cuales me dijo el padre que no se podían vender, pero que sin embargo escogiera de ellas las que más me agradasen. Regresé a la casa con una variedad de Agnus Dei, crucifijos y rosarios. Al día siguiente, un enviado del padre Lyon me trajo la pintura de la Anunciación, que yo tanto había admirado, que es una copia hecha por Balleu, un pintor valenciano, de su propio cuadro de la Anunciación que se encuentra en la Capilla Real de Aranjuez, y también el terciopelo bordado, con los ruegos de que aceptara yo ambas cosas. Hemos deseado desde entonces demostrar al padre nuestro reconocimiento por sus finezas, mas no es él quien acepte presentes ni quien visite a nadie, sino aquellos que a la hora de la muerte requieren sus auxilios espirituales. En la casa del dolor y junto al lecho de muerte es allí donde siempre se le encuentra, y mucho más si son moradas del pobre. Rara vez visita la mansión del rico, y de hacerlo es sólo porque su presencia ha sido solicitada, cuando ha sido llamado para administrar la consolidación espiritual al enfermo o al moribundo. Pero en la casa del destituido, en las chozas más miserables, nunca han de rogarle para que acuda. Es el guardián y el amigo del pobre, y sus caridades son tan abundantes como juiciosas. Ayer, por ser día de fiesta, el paseo estaba lleno de carruajes, y en consecuencia mucho más brillante y divertido que nunca, este paseo es el Prado mexicano, o el Hyde Park, mientras que la Viga puede restaurarse como los jardines de Kensington de la metrópoli, y esto solamente por sucederle al anterior, ya que en México no se practica el paseo a pie, que aquí se considera como poco elegante. Y aunque a veces algunas señoras vestidas de negro y puestas de mantilla se aventuran a andar a pie muy temprano en la mañana para ir a misa o de compras, están las calles en tan mal estado y las aceras son tan estrechas, tan compacto el gentío, el hormigueo de léperos en andrajos tan molesto, que todos estos inconvenientes a los que hay que añadir la fuerza del sol al mediodía ofrecen una perfecta excusa para que las señoras no se dejen ver en las calles de México. En cambio, nada más agradable que caminar por la Alameda, que es tan hermosa y en donde se goza una agradable sombra. Y sin embargo, me he paseado por ella con frecuencia en las mañanas y solo he encontrado 3 señoras a pie, y aún 2 de ellas eran extranjeras. Después de todo, cada cual tiene sus pies, pero nada más las señoras tienen coches. Y es quizá esta mezcla de aristocracia e indolencia la que no permite a las doñas mexicanas profanar las suelas de sus zapatos con el contacto de la madre tierra. El paseo llamado Bucareli, que toma su nombre de un virrey, es una larga y ancha avenida orlada con los árboles que él mismo plantó, y en donde se halla una fuente grande de piedra cuyos centenares de aguas se asemejan frescas y deliciosas, y que remata una dorada estatua de la Victoria. Aquí, cada tarde, pero de preferencia los domingos y días de fiesta, estos últimos no tienen fin,
Se pueden ver 2 largas filas de carruajes llenos de señoras, multitud de caballeros montando a caballo entre el espacio que dejan los coches, soldados de techo en techo que cuidan el orden y una muchedumbre de gente del pueblo y de léperos, mezclados con algunos caballeros que se pasean a pie. Casi todos los carruajes son de una extraordinaria belleza. Coches europeos y libreas extravagantes, junto a carruajes construidos en el país, algunos según el antiguo modo mexicano, pesados y cubiertos con dorados, o bien alguna moderna imitación de un coche inglés, sólido pero un tanto tosco y sin acabado. Junto a los carruajes más elegantes pueden verse algunos coches de alquiler tirados por mulas. Los hay muy pasaderos, mientras que otros son de formas y dimensiones inverosímiles, con todas las señas de haber pertenecido en otros tiempos a algún noble don. Los caballos, por más ostentosos, están más de moda en los paseos públicos que las mulas, pero estas últimas requieren menos cuidado y resisten mejor la fatiga que los caballos. La mayor parte de las familias tienen entre sus caballerizas lo mismo mulas que caballos, y esto es muy necesario para los que hacen muchas visitas. Los carruajes, de los que el más grande parece serlo la carretera, abierta por los 2 lados, de portezuelas con vidrios, van llenos de señoras lujosamente vestidas, sin mantilla, cabezas descubiertas, coifés con flores y joyas. Pero la mayor parte de los coches son cerrados, solo permiten ver a medias a los que van en el interior, cuando pasan cambiando saludos en un movimiento de los dedos o con el abanico. El espectáculo en conjunto no puede ser más lucido, pero es muy monótono. Los jinetes, con sus finísimos caballos y vestidos con hermosos trajes a la mexicana, parecen no advertir el paso de las damas. Rara vez las saludan y nunca se atreven a entablar conversación con ellas. Pero atentos a quien pertenece cada noche, saben cuándo les conviene que sus caballos hagan corvetas y mostrar con ventaja sus habilidades de consumados caballeristas. Unos ojos negros les siguen con la mirada y ellos lo saben. Cuando los coches han dado 2 o 3 vueltas, se detienen en distintos lugares, formando semicírculos afuera de la calzada, y desde allí sus ocupantes ven pasar el desfile. Suelen salir a veces espirales de humo de los carruajes, principalmente, hay que advertirlo, de los más anticuados y de los de alquiler. El fumar va pasando de moda entre las señoras de la aristocracia, y rara vez lo hacen en público, excepto las viejas, o por lo menos las casadas. Es cierto que entre la clase media, jóvenes y viejas tragan el humo de sus cigarros sin inmutarse, pero cuando una costumbre empieza a considerarse como vulgar, es difícil que subsista en la próxima generación. Por poco femenina que ella sea, encuentro que no carece de gracia una mujer bonita cuando fuma. Este paseo goza de una hermosa vista de las montañas, pero prefiero mucho más el de la Viga, que ahora se está poniendo de moda. Le bordea un canal con árboles que le dan sombra y que conduce a las chinampas y se ve siempre lleno de indios en sus embarcaciones, en las que traen fruta, flores y legumbres al mercado de México. Muy temprano en la mañana es un agradable espectáculo verlos cómo se deslizan en sus canoas cubiertas con toldos de verdes ramas y flores. Ayer, después de un paseo a caballo en la tarde por ese lugar, había dejado a Calderón y a varios caballeros que comieron con nosotros tomando café y fumando en el balcón. Me encontré que por suerte mía me escapé de presenciar un asesinato cometido frente a nuestra puerta. Habían observado dichos caballeros por algún rato a un grupo de personas, hombres y mujeres del pueblo, hablando, y al parecer divirtiéndose entre ellos mismos, riéndose a veces, otras disputando y dándose de manotazos. De repente, uno de los hombres salió corriendo y trató de escapar saltando por encima de la pequeña pared que sostiene los arcos del acueducto. Al instante, otro hombre fue detrás de él y con toda sangre fría sacó su cuchillo y se lo clavó en la espalda. Cayó el hombre dando un gemido, y en esto una mujer, quizá la del mismo asesino, le dio de puñaladas en el corazón, mientras los demás del grupo, sin proferir ni una sola palabra ni tomar parte, se concretaban a mirar con los brazos cruzados, con una plácida sonrisa de indiferencia. Aparecieron al mismo tiempo a lo lejos unos soldados a caballo, y vistos por el hombre y la mujer que habían cometido el asesinato, intentaron escapar refugiándose en nuestra casa. El portero, por fortuna, había asegurado las puertas por dentro, y los soldados, avivando el paso en sus monturas, dieron con ellos y se los llevaron. No causó el hecho mucha impresión, pues esto ocurre todos los días.
Ayer vi un hombre muerto, tirado cerca de la lonja, y todo el mundo le miraba con la mayor indiferencia. Ha intervenido usted en un negocio desagradable, decía yo al coronel, que vino a visitarnos y que todavía estaba en grande tenue, de regreso de la ejecución de uno de sus propios soldados que había asesinado a un compañero. Sí, contestó con un aire casi jovial. Acabamos de fusilar a un pequeño tamur. Nos invitaron no hace mucho a un día de campo, diversión que aquí es muy frecuente y a la que sin ninguna formalidad o cumplimiento cierto número de personas sale a algún sitio de los alrededores y allí pasan el día bailando, almorzando y paseando, etc. Dio don Basilio Guerra, senador, y estuvo muy divertido. Consistía la música en una banda de guitarras con las que los ejecutantes, gente del pueblo y que quizá tocaban de oído, lograron interpretar muy bien varias piezas y en los intermedios del baile ejecutaron trozos de la Estaniera y de los puritanos. El gusto por la música universal, admirables las facilidades y casi cero la ciencia. Las señoras usualmente no llevan brillantes ni perlas, sino un vestido que podríamos llamar de medio vestir, y se verían muy bien si no fueran los trajes tan cortos y los zapatos tan apretados. Algunas llevaban sombreros que se consideran prendas de lujo. La familia Escaldón y la joven señora Cuevas iban muy bien vestidas. Cuando las mujeres mexicanas están sentadas, tienen un aire de gran dignidad y es expresión de perfecto reposo. Y para su mayor lustre, así debería uno de verlas siempre, sedentes en el sofá, en el coche, en su palco en el teatro. Se ofrecían a la vista mesas inmensamente largas, cubiertas de guisos a la mexicana, a los cuales también me voy acostumbrando. Se pronunciaron muchos brindis y se bebió mucha champaña. No nos cansamos de bailar cuadrillas, valses y contradanzas españolas, y en la tarde nos paseamos por el jardín y el huerto y volvimos a bailar al son de las infatigables guitarras. Ya había anochecido cuando los coches partieron casi todos al mismo tiempo para hacerse compañía unos a otros. Al siguiente día, gracias a que la condesa de Cortina nos hizo el favor de conseguir un permiso para visitar el colegio vizcaíno que tanto ansiábamos ver, nos fuimos allí acompañados de numerosas personas. El colegio, fundado por las munificentes caridades de los españoles, principalmente por naturales de la provincia de Vizcaya, es en verdad una institución espléndida. Es un enorme edificio de piedra, en forma de rectángulo, siguiendo, según dicen, la misma planta del Palacio de Madrid, y posee en grado sumo ese aspecto de solidez y grandeza que distingue a los edificios de México, y que junto a la anchura y a la uniformidad de sus calles y a la magnitud de sus plazas públicas, la ausencia total de Fausto Mezquino, los balcones con sus balaustres y ventanas con rejas de hierro macizo y de bronce, hacen de México, no obstante su carencia política, una de las ciudades de más noble aspecto en el mundo. El objeto de este colegio es proveer a la educación de las hijas de los españoles, en especial a las descendientes de los vizcaínos en México, de las que son admitidas cierto número, una vez lo han solicitado los directores. Hay maestras para todas las ramas necesarias, como lectura, escritura, costura, aritmética, etc., pero además en otra parte del edificio, en entrada propia, se educa gratis a niñas pobres, cualquiera que sea la provincia de origen. Asisten allí todo el día y regresan a sus casas por la tarde. Las otras, regidas por un método conventual, nunca salen mientras pertenecen al colegio, pero el edificio es tan espacioso y airado, con sus grandes corredores y amplísimo patio, bellas fuentes, jardín y extensas azoteas, que las niñas se hallan muy a sus anchas. Hay portieres y hermanas, tantas como en un convento, con una respetable y anciana rectora, y por todas partes reina el orden y la limpieza. Visitamos primero a las educandas pobres, pasando a través de grandes salones donde permanecen sentadas con sus maestras, divididas en clases, cosiendo, escribiendo, leyendo, bordando o haciendo cuentas. Ejercicio muy opuesto, creo yo, con el modo de ser mexicano. Una de las maestras hizo que una niña me ofreciera una cadenita hecha de cabello que acababa de terminar. Prevalecía el más perfecto orden y decoro. Entre las internas, en la parte alta del establecimiento, hay algunas que bordan de maravilla, sobre pellices, frontales de altar, en una palabra, todos los ornamentos de la iglesia, en oro o seda. En el cuarto en donde se guardan estos se encuentran los confesionarios para las alumnas. Los sacerdotes están en una habitación contigua, y las que acuden a confesarse se arrodillan delante de la reja que separa las dos piezas.
Todos los dormitorios son limpios en exceso y bien dispuestos. Tiene cada uno de ellos 2 camas pintadas de verde y de entrada un pequeño recibidor que suele adornarse con flores y pájaros. Les enseñan a cocinar y planchar y otras faenas domésticas y así preparan a estas muchachas para que lleguen a ser buenas esposas de hombres honrados y pertenecientes a su misma condición. Visitamos la capilla, que es muy opulenta y hermosa, con estofados de oro y de grandes proporciones. Las educandas y sus maestras asisten a la misa en el corredor de arriba, que tiene vista a la capilla a través de la reja. Aquí tienen un órgano, altares, santos, nacimientos, etc. Nos enseñaron después una gran sala dedicada a otros muy diferentes propósitos, en donde en uno de los extremos se levanta un pequeño teatro en el que representan las alumnas. Todas las paredes de los corredores están cubiertas con pinturas antiguas con asuntos religiosos, aunque muchas de ellas están cayendo a pedazos por la humedad o falta de cuidado. El edificio parece que no se acaba nunca, y después de recorrerlo de un lado a otro durante varias horas y haberlo visto todo, desde el jardín, en donde me dieron un gran ramo de rosas y claveles, hasta la azotea que domina todas las calles, iglesias y conventos de México. No nos vino mal descansar en los antiguos sillones de altos respaldos en una hermosa habitación de cuyos muros penden los retratos de los directores españoles que ha tenido el colegio y que están representados con su antiguo traje de corte. Aquí nos encontramos con que los regentes habían preparado para nosotros una excelente colación: frutas, helados, pasteles, flanes, jaleas, vinos, etc. Todo en gran abundancia. Descansados y reconfortados, procedimos a visitar a las alumnas en sus respectivas clases. En la clase de escritura nos mostraron varios ejemplos de este curioso arte. La letra de las mayores era en general mala, debido quizá a que entraron al colegio muy tarde. La de las pequeñas era mucho más aceptable. Vimos algunas muestras de bordado singularmente bellas. Al regresar a la sala en donde está el piano, algunas de nuestras acompañantes empezaron a tocar y a cantar. La señora Geo cantó un aire italiano a maravilla. Es sin duda alguna una cantante consumada. La señorita Haro tocó una de las más difíciles combinaciones de Herz, con una excelente ejecución, y una muchacha muy bonita que vive en un convento en donde la ha depositado el novio para defenderla de los peligros del mundo mientras se prepara para casarse, cantó un dueto con otra joven señora que acompañaba al piano. Las dos poseen buenas voces, pero no tenían la menor idea de lo que estaban cantando. Mi amiga, la señora Cortina, nos deleitó con algunas innumerables y divertidas coplas de la jota aragonesa, que parecen no tener principio ni fin, todas alegres y todas intraducibles, o cuando menos perdiendo su intención y gracia cuando se visten a la inglesa. Como por ejemplo: 6 perras gordas halló un pobre, y del gusto se murió, y en las ansias de la muerte, las 6 perras gordas perdió. La mujer que quiere a 2 es discreta y entendida. Si una vela se le apaga, la otra le queda encendida. A poor man met with a sixpence, and for joy he gave up the ghost, and in the troubles of the dead, even his sixpence was lost. The woman who loves 2 at once knows what is discreet and right, since if one of her candies goes out, still the other remains alive. No es posible encontrar otra casa de tales dimensiones, tan limpia y ordenada como esta. Así sucede casi siempre en todos los establecimientos en donde gobiernan las faldas. Estas antiguas instituciones españolas son sin duda ejemplos de gran aliento, aunque ahora se hallen en su mayor parte abandonadas y al borde de la ruina. Bien poco se ha intentado en su favor desde la independencia. Después de que en nuestra casa circularon muchos rumores y ocurrieron varias alarmas a causa de los ladrones, algunos exagerados y otras del todo falsas, hemos conseguido al fin 2 viejos soldados españoles procedentes del cuerpo de inválidos, que han tomado como cuartel general el hueco de la escalera, y que matan el tiempo limpiando sus escopetas, haciendo zapatos, comiendo y durmiendo, pero que hasta ahora no han tenido la oportunidad de mostrar su valor. El solo hecho quizá de ser soldados será suficiente para ahuyentar a los ladrones vulgares.